celular. Y ven que también se le da importancia al aspecto genético de la funcionalidad de la mitocondria de las células beta. Resulta que hay otros factores, como aquí se los estoy señalando, el factor 2 relacionado con el factor nuclear E2, que tiene que ver con las enzimas antioxidantes y que modula el estrés retículo endotelial, y que esto puede modificar la acción de una enzima importante en el metabolismo de la glucosa, la glucosinasa. Pero que la muerte de la célula beta, la apoptosis de célula beta, puede modificarse, porque en esa apoptosis intervienen citocinas y enzimas en los que el aspecto genético de la expresión de esos compuestos pudiera estar al alcance de modificarse, y que la medicina genómica a un plazo no largo sea una realidad y nos permita decir: fíjate que yo puedo manipular la mortalidad de la célula beta. Hay proteínas, como la que aquí les estoy presentando, que intervienen en la proliferación de las células del islote de Langerhans y en la posibilidad de replicación de las células beta en el ser humano. Hay sinasas proteicas que tienen que ver con la secreción de insulina, en las que se estudia esa expresión genética, ese fenotipo, y hay factores pequeños como los MAF que tienen que ver sin duda en la tolerancia o intolerancia a la glucosa. Hay un compuesto, el gelsolín, que tiene que ver con la secreción de insulina. La dinámica de secreción de insulina de la célula beta es una maravilla. Tiene una estructura, tiene fibras contráctiles que se coordinan a la perfección para lograr la expresión del gránulo de insulina y pasarlo a la circulación. Bueno, eso depende de cambios en la fibrilla esta que estoy haciendo referencia, y en que se polimeriza o no la actina responsable de la contracción de ese mecanismo que expulsa el gránulo de insulina. Bueno, hay otros factores como el FOXO, que tiene que ver con los sensores de glucosa. Al final de cuentas, la célula beta produce una insulina según los niveles de glucosa circulante, y el sensor a esos niveles de glucosa circulante hoy por hoy es clave en el desarrollo de diabetes mellitus, particularmente de la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, se conoce bastante de la forma en que la sobrealimentación y los diferentes nutrimentos pueden modificar la expresión genética del perfil individual de cada quien, y cómo en particular se ha estudiado la influencia de los ácidos grasos. La comunicación de célula a célula para el día de hoy es algo de interés muy personal, porque interrelaciona la célula beta con la célula alfa, con la célula delta, con el medio celular que rodea el islote de Langerhans, con el medio general del organismo, y mantiene una función normal o anómala. Y cómo dentro de esa función se conoce también en el aspecto genético factores que regulan una de las hormonas contrarreguladora de la insulina, que es el glucagón. Hay lisofosfolípidos que tienen que ver con la regeneración celular, y ven que aquí enlisto una serie de reguladores adaptativos de la masa celular beta, y vean los compuestos que tienen que ver con esa regulación de la masa de célula beta. ¿Quién no identifica a la leptina o a la resistina o al GLP-1, a la gastrina, la prolactina, ¿sí? Los cambios que tiene que ver la célula beta en el embarazo, en la pubertad, en la obesidad y en la resistencia a la insulina, que prácticamente lo considero marcador de la población adulta mexicana. Y bueno, es mi última diapositiva de esta revisión. Los factores que tienen que ver
con la diferenciación de una célula progenitora hacia célula alfa o hacia célula beta o hacia célula delta de los islotes de Langerhans. Se conoce buena parte de ellos. Se identifica ya algún mecanismo que efectivamente facilita la diferenciación de una célula progenitora hacia célula beta. Sin embargo, les hago esta observación, y la observación está en la parte final de la diapositiva. Las células beta en el humano tienen mínimo recambio en la vida adulta, y en realidad la célula beta de las primeras etapas del nacimiento hasta la muerte, lo que viven es el envejecimiento celular. No tenemos la capacidad de replicación o de neoformación de células beta como la tienen otros organismos en la escala animal. Y bien, hablé hasta ahorita de genética y de epigenética, y de los puntos que a mi juicio me parecieron interesantes de compartirles dentro de la investigación para lo que se podrá manejar, para lo que se podrá manipular en el tratamiento de la diabetes o el diagnóstico y tratamiento de la diabetes. Yo quisiera que fuera a corto plazo. Y de esta manera me voy a pasar a la segunda parte de mi exposición, que es diabetes mellitus, enfermedad mitocondrial. Déjenme ver si en realidad es interesante para ustedes conocer cómo la mitocondria es clave en la función de la célula beta. Y ven que les presento que la mitocondria de la célula beta se relaciona con proteínas que funcionan como sensores para los niveles de glucemia, para la concentración de glucosa en el medio sanguíneo. Díganme entonces si no es importante la célula beta. Sí. Recuerdan que en la diabetes mellitus en un inicio se sobrepone en la mayoría de los casos a resistencia a la insulina, produciendo una mayor cantidad de insulina. Por resistencia a la insulina hacemos hiperinsulinismo, y que en la célula beta que tiene herencia para diabetes se altera el sensor de glucosa, y que en vez de producir mayor cantidad de insulina cuando la glucosa sube de 80, 90 a 110, a 120, a 140, el umbral para la respuesta a la insulina se eleva, el sensor se altera. La mitocondria entonces, con los mecanismos de anaplerosis que aquí les estoy presentando, tiene importancia para la funcionalidad de esta célula beta. Pero ahí no es todo, ¿eh? Tradicionalmente, la mitocondria se relaciona con la cadena de electrones, con la producción de radicales libres, con la producción de oxígeno reactivo. Esta es una producción normal, es parte de la fisiología normal del organismo. El problema no es la cadena de electrones, no es la producción de radicales libres, de oxígeno reactivo, sino que se pierde la capacidad del organismo para limitar esta reacción. Se pierde entonces la capacidad para decirle a la mitocondria: hasta aquí llega tu capacidad de producción de radicales libres. Se pierden los mecanismos que neutralizan esta cadena bioquímica. Y entonces el exceso de radicales libres son en buena parte los que ocasionan el problema inflamatorio de diabetes y de otras enfermedades, como veremos enseguida, y que tiene que ver también con el desarrollo de complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Voy a hacerles alguna pequeña reflexión también de avance. Déjenme ver si no me aceleré y marqué una que no debía. Y es sobre las posibilidades terapéuticas basado en ese exceso de producción de radicales libres,
que es parte de los mecanismos de la defensa celular. Y ven que le doy importancia a mecanismos que tengan que ver con cofactores de la cadena respiratoria, a los metabolitos, a proteínas de shock y de calor, a la cantidad y calidad de los antioxidantes, a los agentes que regulan la acidosis láctica y a fármacos que modifiquen la transcripción genética. Entonces, el problema de radicales libres pudiera estar al alcance de la manipulación farmacológica. Y les decía que dentro de la reflexión que quiero hacer es la que aquí presento: la generación de oxígeno reactivo, el desarrollo de resistencia a la insulina y los cambios en el equilibrio energético a nivel de la fibra muscular, o bien cómo el análisis proteómico en la resistencia a la insulina por el músculo tiene que ver con las alteraciones de la mitocondria y con la producción también del exceso de oxígeno reactivo. Cómo hay una estructura, una molécula, la cardiolipina, que es parte de la estructura de la mitocondria, que efectivamente se altera en la diabetes mellitus, pero que pudiera estar al alcance de la remodelación y de corregir la patología de la mitocondria de la célula beta. Y como les decía hace un momento, el problema de esta hiperoxidación de las mitocondrias no es tanto la producción, sino que el organismo con diabetes mellitus pierde la capacidad de bloquear, ¿sí?, de neutralizar esa oxidación, que somos deficientes en los mecanismos antioxidantes y que esto da lugar a una serie de reacciones bioquímicas que permite la expresión del factor nuclear kappa beta, que modifica moléculas de adhesión, que da alteración en las características de las proteínas, en el doblamiento, desdoblamiento de la estructura molecular de esas proteínas y que modifica la quimioatracción para las células mononucleares. Bueno, hay un